Como ya es muy fácil bajar aquí y decir burraes sin contrastales, y podíamos seguir con el debate que se tuvo, pero vamos a abrir uno nuevo que a la vez es reiterativo dentro de esta Cámara. El tema del gran problema de contaminación que sufrimos todos los asturianos y asturianas. Y me gustaría comenzar precisamente desmontando esas mentiras que reiteradamente se repiten aquí. ¿Tenemos una mejoría en los datos de contaminación? Eso sería una mentira a desmontar. Pues bueno, eso no. Pero volvemos a lo que comentaba en el pleno pasado. La importancia de la pregunta ante la respuesta. Y si nos hacemos la pregunta que nos debemos de hacer en este sentido, la respuesta es bien diferente. Y la pregunta es, ¿mejora la calidad del aire en Asturias? Pues ahí hay diferentes vertientes. Por un lado, podemos hablar de la situación en la que están ubicados los medidores, donde parece que tenemos unos medidores por imperativo legal para cumplir simplemente con la legislación en materia de contaminantes en el aire. Si los colocáramos en los sitios donde más afectados está la población, quizás los resultados que encontráramos serían muy distintos. Y basta dos ejemplos que ya puse de manifiesto en esta Cámara. Por un lado, el medidor de Llaranes, puesto en contra de lo que sopla el aire y que evidentemente da valores más bajos que si los ubicáramos en una posición donde vive la ciudadanía y que diera el aire de cara desde la ría de Avilés. Otro ejemplo, el medidor de Lugones, que estaba en la calle principal. Lugones sufre un problema de contaminación principalmente basado en el tráfico y que el gobierno asturiano, encarnado en Belén Fernández, que no tiene ni el coraje de dar la cara hoy, que se la va a reprobar, lo lleva al parque del instituto para estar aislado de ese tráfico que tenemos. ¿Cuál es el sentido de la red? El sentido de la red no es más que aportar información veraz a la ciudadanía para que sepa en qué condiciones está el aire que respira. Aquí lo que se hace es ocultar los medidores para que no den valores más elevados y nos evitemos sanciones. Aquí nuestra primera propuesta. Ubicar estos medidores no de acuerdo a criterios que nos eviten sanciones, sino de acuerdo a criterios que den información veraz y real a la ciudadanía. También una segunda propuesta de esta relación. Multitud de empresas privadas tienen el imperativo legal de tener medidores privados que emiten y que dan información de las emisiones que producen al Gobierno del Principado de Asturias. Si bien estos no cuentan para la legislación estatal, nosotros creemos que la ciudadanía debe tener información veraz y real de lo que emiten estos medidores, incluido en la red de medición pública del Principado de Asturias y a consulta en directo en la misma web en la que están los medidores públicos. Sigo con la pregunta inicial que hacía. ¿Mejora la calidad del aire? Vamos a suponer que mejora. ¿Es esto debido a la acción de la consejera? Y aquí tenemos un rotundamente no. Podría ser porque hay menos inversiones térmicas, pero esto ya bajé aquí con los datos de pluviosidad a evidenciar de que no era así. Sin embargo, debido a ello, incluimos un punto más. Tercera propuesta. Que las situaciones de inversión térmica que son previsibles a varios días vista estén incorporadas medidas en los planes de calidad del aire para reducir la actividad contaminante cuando se vayan a dar y no exponer a la ciudadanía a situaciones peligrosas. No son la reducción de inversiones térmicas, entonces. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué bajan los datos de contaminación? Aquí tengo una gráfica en la que apenas se ve nada, en la que se encuentra el indicador sintético de producción metálica, con grandes oscilaciones, datos mensuales. No se ve demasiado, ¿no?
si aplicamos una línea de tendencia, vemos claramente cómo lo que hace es bajar el índice de producción metálica, principal actividad contaminante de la industria asturiana. Y eso es, señorías, lo que lleva a que Belén Fernández salga aquí y se vanaglorie con la mejoría de los datos. No mejoramos en calidad de vida y lo que hacemos es perder empleo. Único resumen posible de la política en materia de calidad del aire de la consejería de doña Belén Fernández. Destrucción de los principales nichos de empleo que quedan en este país. ¿Y esto a qué es debido? Desde hace prácticamente una década, los datos que antes enseñaba van del rango 2007-2017, nos encontramos con que las inversiones que se han realizado en las plantas, principalmente de Arcelor, de Avilés y de Gijón, van encaminadas únicamente a la mecanización del trabajo. Reducir puestos de empleo para ahorrarnos costes de producción en una empresa con más de 6.400 millones de euros de beneficio el año pasado. Aquí nuestra quinta propuesta. Inversiones, exigir inversiones y mantenimiento a la empresa ArcelorMittal y a todas las empresas contaminantes. Un gobierno que no sea capaz de exigir estas inversiones a los principales capitalistas de nuestra región no es un gobierno que se merezca Asturias. Pero para exigir inversiones y mantenimiento, lo que necesitamos es una inspección ambiental fuerte. Y eso es ciertamente incongruente con tener plazas de inspección vacías. Aquí nuestra sexta propuesta. Cubrir el empleo público que hablábamos antes, que tenemos, con el personal suficiente. La consejería ya ha rechazado a aspirantes que aspiraban a cubrir estos puestos. Debería de explicar por qué. Y aquí también la séptima propuesta que incluimos en esta proposición no de ley. Inspección ambiental fuerte para que las sanciones no sean de chiste. Las sanciones administrativas deben ser acordes con la situación de gravedad que tenemos en la calidad del aire asturiano. Estas son nuestras propuestas que hoy presentamos, que se suman a las que han presentado otros grupos. Ha presentado Izquierda Unida, ha presentado el Partido Popular, presenta hoy Ciudadanos. Frente a estas propuestas, la semana pasada nos encontrábamos con descalificaciones de la consejera, que si no hacía magia, que si no hacía ciencia, que si no sé qué, que si no sé cuánto más. Simplemente tapar la brutal ineficacia que tiene para afrontar no solo el problema de calidad del aire en Asturias, sino el conjunto de su consejería. Podríamos hablar de las sentencias en contra en materia del plan de residuos o contra la incineradora. Podríamos hablar de la falta de transparencia de su consejería, con denuncias por parte de colectivos sociales a la Comisión Europea, a la extinta procuradora o al defensor del pueblo. Podríamos hablar de la situación de aguas en Peñarrubia, con una sanción de 46 millones de euros más 16.000 diarios, mientras no se solvente esa situación, a pesar de tener una depuradora pagada con fondos europeos. De la situación de la ría de Avilés o de la ría de Villaviciosa, todo competencia de la señora consejera. Podríamos hablar de la inexistente política en materia de suelos contaminados, con ejemplos tan vergonzosos como el Terronal en Mieres o Nitrastur en Llangreu. Podríamos hablar de la inexistente política de reciclaje, con una tasa ridícula del 26% a la cola de las comunidades autónomas asturianas. Señor Pierlavieja, le ruego vaya concluyendo. Termino ya, señor presidente. Podríamos hablar de la política de suelo industrial, de SOGEPSA o de Zalia, de la ausencia de directivas regionales de ordenación del territorio pendientes desde hace un cuarto de siglo, o de la ineficacia para sacar adelante un proyecto tan fundamental para Asturias como es el Área Metropolitana Central de Asturias. Pero hemos decidido impulsar esta reprobación
por un evento que nos parece absolutamente vergonzoso: la posibilidad de haber tenido una lluvia ácida en Avilés. Únicamente hubiera hecho falta que lloviera para que el SO3, en contacto con el agua, produciera ácido sulfúrico y regáramos a los vecinos y vecinas de Avilés con un ácido brutalmente corrosivo y de graves efectos para la salud. Si de algo hay consenso en esta Cámara, señorías, es del lastre que supone para Asturias la consejera de Infraestructuras. Que hay un problema de contaminación lo sabemos todos, menos esa bancada, y que hay un problema con la consejera de Infraestructuras genera el consenso necesario como para que ustedes, señores socialistas, tomen nota y lleven a cabo las actuaciones que crean convenientes. El no hacer nada les refugia en la ineficacia, en la irresponsabilidad y en ser un gobierno que no se merecen los asturianos y asturianas. Termino agradeciendo las enmiendas de Izquierda Unida. Como digo, este tema genera consenso en los 5 grupos de la Cámara que nos sujetamos al Gobierno y las vamos a aceptar todas, buscando principalmente ese consenso en materia de calidad del aire, que es al final lo que necesitamos los asturianos y asturianas, ponernos a trabajar todos conjuntos para solventar este problema. Difícilmente lo vamos a hacer mientras Belén Fernández siga siendo consejera de Infraestructuras y Medio Ambiente.